La casa ahora es un búnker, por recomendación de los militares. Los ingenieros se encargan de cambiar las puertas de madera por acero reforzado. Las ventanas tienen blindaje nivel 4. Ya no hay sala ni recibidor, solamente una cocina que sirve como despacho. En lugar de respaldo, la cama ahora tiene una placa de acero para evitar cualquier ataque desde afuera. En las escaleras hay una puerta de metal. Subir al segundo piso es como entrar a la caja fuerte de un banco. A un lado de la cama descansa un rifle de grueso calibre, listo para la emboscada. La guerra de Felipe Calderón nos arrastró hasta la zona más oscura de la violencia. En el 2008 Juárez colapsó, mientras el gobierno federal parecía seguir minuciosamente la doctrina del shock de los Chicago Boys, usada por los chilenos para llevar a cabo el golpe de estado de Pinochet. Así, Calderón provocó una crisis de seguridad para salir de su propia crisis de legitimidad tras robarse la elección del 2006. En las calles de Chihuahua todos los días había homicidios, secuestros, extorsiones, carjacking. Cada juarense tiene una historia que contar sobre aquella época cuando el pleito por la plaza desató los demonios y las peores pesadillas se hicieron realidad. Si la recordamos, ¿verdad? Qué terrible. Todos vimos un ejecutado, todos vimos en Juárez, todos vivimos un trago amargo. O los vimos, o nos tocó ver cuando los están levantando, o nos desviaron de nuestras calles, o por las calles que pasabas para buscar el camino a tu casa, porque en determinada calle estaba bloqueada porque estaban levantando un cuerpo. Fue la tormenta perfecta. En muchas avenidas no había ningún negocio abierto, si lo recuerdan. Los centros comerciales estaban abandonados. Decenas de industrias huyeron. El sector inmobiliario tocó fondo con los precios más bajos de la historia. Cientos de casas se quedaron solas, abandonadas de juarenses que huían despavoridos de nuestra ciudad. Muchas casas también estaban en remate y a punto de convertirse en un pueblo fantasma al caer la noche. Era porque la sociedad decidió autoaplicarse un toque de queda y nuestras calles se vaciaban. Sí lo recordamos todos, ¿verdad? Nos pasó. En el proceso electoral del 2010, el único reclamo de la sociedad chihuahuense era un solo grito: seguridad, porque sabíamos que logrando la paz en las calles despertaría la economía y la ciudad volvería a renacer. El 1 de marzo, casi en el arranque de campaña de César Duarte, tras arrebatarle la candidatura a los dueños del PRI en el estado, ofreció un discurso histórico ante un gimnasio de bachilleres completamente lleno, donde se comprometió a regresarle la seguridad a Chihuahua. La frase fue como un conjuro: les ofrezco dar todo, hasta mi vida si es necesario, por mantener el bien de Chihuahua. El auditorio guardó silencio, como en un funeral anticipado. Después vinieron los aplausos de pie de muchos que hoy niegan su origen y con ellos se niegan a sí mismos. Yo estaba a unos pasos de César Duarte, dice este comentarista, no es mío, a unos pasos de César Duarte. Vi en su mirada el miedo que todo valiente niega. Él sabía que el ofrecimiento no era retórico, estaba marcando su destino, tendría que dar su vida por los chihuahuenses, pero creo que pensaba en enfrentar los rostros del crimen solamente, porque era la sombra que comenzaba a perseguirlo desde ese instante. Pero no eran los únicos, había más enemigos esperando en el plano político y eran de casa. En la elección 2010, César Duarte arrasó con su principal competidor, Carlos Borruel del PAN. En ese proceso electoral, Duarte impuso un nuevo récord de 600,000 votos, que hasta la fecha es la mayor cantidad de sufragios que se hayan registrado para un candidato. Con esa legitimidad abrumadora, llegó al gobierno del estado, donde encontró un estado en una profunda crisis de seguridad y con una terrible deuda de casi 20,000 millones de pesos que había dejado la administración anterior. Pero no dijo nada. Quizá omitió el dato para mantener la gobernabilidad y para no distraerse de su objetivo, la paz. Entonces, cuando empezó la gestión de Duarte, el Estado ya estaba en quiebra. Sin embargo, el diagnóstico era generalizado para salir del hoyo. Urgía la reconstrucción del tejido social, y esto solo se iba a lograr con más escuelas, más hospitales, más empleos. De otra manera, los jóvenes, los ninis, seguirían en las calles como caldo de cultivo del crimen organizado. Además, el sistema de justicia penal necesitaba una profunda reforma para atorar la puerta giratoria. Todo eso cuesta dinero, y en política lo que se puede pagar con dinero es barato. Mientras tanto, la realidad era esta: los empresarios de Chihuahua, ahorcados por la crisis de inseguridad, con ingresos por los suelos, por la extorsión, los secuestros y la falta de dinero provocada por el desempleo,
es lógico que esto también impacte en el pago de impuestos y las finanzas públicas. Todos decían, ¿cómo le paga al gobierno impuestos? ¿Cómo le pago al gobierno impuestos si no cumple con lo mínimo que es la seguridad? Así en Chihuahua estuvimos a un paso de tener grupos de autodefensa. ¿Sí se acuerdan de los grupos de autodefensa que hay en Michoacán y en otras partes del país? Inclusive hubo rumores de grupos armados de empresarios en la sierra, y fue público que en las tiendas de autoservicio los dueños llegaron a pagar premios a los policías encubiertos por cada asaltante muerto. Superés del Río, por ejemplo. En verdad, vivimos la anarquía al estilo de Mad Max, con un pueblo sin trabajo y los empresarios sin dinero. Como cualquier familia que necesita recursos para salir adelante, César Duarte decidió sacar a Chihuahua de la crisis pidiendo préstamos, pero estos pasivos no eran para pagar deudas, fueron destinados para abrir escuelas, para que ningún joven chihuahuense se quedara fuera de las aulas hasta el nivel profesional. También enfrentó la delincuencia organizada, saneando las corporaciones policíacas y creando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Los diputados hicieron su parte con la reforma penal y los jueces desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado dictaron sentencias condenatorias y la sociedad denunciando. También Chihuahua levantó la bandera blanca en salud con la cobertura universal y es el número 1 a nivel nacional en generación de empleos. Hoy Juárez tiene tasa cero de desempleos y vive una nueva primavera en lo social, económico, cultural, pero sobre todo Juárez vive en paz y con crecimiento económico. Estas acciones endeudaron más al Estado. Algo que aprendimos en los tiempos de crisis es que nada es eterno, ni la abundancia ni la escasez. Así es la rueda de la fortuna, hoy son otros tiempos. A la gente ya se le olvidó cómo estábamos rendidos ante el crimen, como el obrero que pide un crédito en Coppel, como el obrero que pide un crédito en Coppel. La sociedad ahora niega la deuda y no reconoce que obtuvo un beneficio, y así de ingrato es el mundo. Para finalizar, la casa a la que me refería en un principio era la del licenciado José Reyes Ferriz. Pocos saben que recibió cientos de amenazas del crimen organizado. Menos personas saben que aquella noche en la que suspendió el tradicional grito de independencia en el 2010, su vida estaba en peligro. El edificio estaba blindado, había francotiradores del ejército en el techo y lo obligaron a ponerse un chaleco antibalas. De ese tamaño era la crisis. Mi papá siempre dijo que el licenciado Ferriz era un fregón. Creo que el viejo tenía razón, por eso el maestro Reyes Ferriz se ganó la admiración de muchos y a la distancia el tiempo le dio la razón.